Se dispara el comercio electrónico. Durante los primeros 3 meses de este año, las ventas a través de portales de Internet aumentaron más de un 24%. ¿Cuáles son las razones y qué compran los colombianos por el e-commerce? Nos acompaña María Fernanda Quiñones, vocera del sector, para aclarar todas las dudas. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del comercio electrónico, porque el reporte de los primeros 3 meses de este año es bastante positivo. Doctora María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Hola, muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Tienen el dato de a cuánto ascendieron las ventas del comercio electrónico durante el primer trimestre de este año en plata blanca? Sí, digamos que durante el primer trimestre de este año tenemos 15 billones de pesos transados por comercio electrónico, que se traduce en un aumento más o menos del 24% respecto de ese mismo periodo en el 2022 y del 83% respecto de ese mismo periodo en el 2021. ¿Qué jalonó este crecimiento? Pues viene creciendo, digamos, el comercio electrónico ya a unos porcentajes importantes desde hace 3 años, un poco por este impulso que nos da la pandemia. Entonces eso es una parte como de esa tendencia, es una traducción de la tendencia que vimos un poco al cierre del año 2022, donde pasamos en el año 2019 de tener una industria de 23, 24 billones de pesos, ya en el año 2022 cerramos con una industria de 55 billones de pesos. Entonces un poco es corolario como de esa tendencia. Sin embargo, es un incremento que de todas maneras está golpeado por las condiciones macroeconómicas pues que estamos viviendo todos los colombianos. Hay un aumento sin duda en el comercio electrónico que está un poco sobre esa línea de lo que venimos viviendo, pero no como se esperaba o como venía, digamos, en el ritmo de los años anteriores. De todas formas, 15 billones de pesos, eso es una cifra bastante grande, me parece a mí. Pero ¿esto es producto de que se están vendiendo más cosas o de que se están vendiendo las mismas cosas más caras por la inflación? Ambas cosas. Digamos, sí seguimos creciendo, eso digamos es indudable y las cifras los muestran, pero evidentemente la inflación pues ha golpeado el volumen total de las ventas y eso un poco lo vemos en el comportamiento del ticket promedio. Tenemos un ticket promedio más o menos que está alrededor de los 170.000 pesos, es un ticket promedio alto. Logramos en momentos muy positivos del año 2022 tickets de alrededor 130.000 pesos. Lo que nos muestran, digamos, esos tickets promedios son un poco la correspondencia que hay entre el número de transacciones y el volumen total de las ventas y cómo se está penetrando en la cotidianidad de consumo de los colombianos el comercio electrónico. Entonces, evidentemente, ver ese comportamiento que está un poquito al alza, ya está empezando como a estabilizarse, pues muestra que evidentemente está influenciado ese volumen de ventas también por la inflación. Ahora, el comercio se puede dividir en 2 partes, o no sé si las cifras que nos reporta, por ejemplo, el DANE y FENALCO incluyen al comercio electrónico, porque cuando hablamos con FENALCO, cuando vemos las cifras oficiales del gobierno nacional, vemos al contrario una contracción, una caída muy fuerte del comercio. De hecho, ayer nos decía FENALCO, que es el gremio de los comerciantes, ya con datos del mes de abril, que era el peor mes de los últimos 26 meses para los comerciantes. Entonces, ¿cómo entender que el comercio físico, por llamarlo de alguna forma, no sé si ahí esté metido el comercio electrónico, vaya hacia abajo, mientras que únicamente el comercio electrónico vaya hacia arriba? Claro, eso se puede entender por la proporción que tiene el comercio electrónico en el comercio minorista, digamos, agregado, en el total del comercio minorista, que es apenas del 3%, ¿cierto? Entonces, evidentemente todavía Colombia tiene, digamos que mucho camino por recorrer de cara a tener una participación mayor sobre las ventas totales del comercio minorista en relación con el comercio digital. Tenemos una participación pues todavía muy incipiente. No estamos, digamos, devolviéndonos a la que teníamos antes de la pandemia, que era el 1%, pero todavía pues es muy reducida, no superamos el 5 nunca. No superamos el 5. Que por más de que aumente, y que es una tendencia que viene dándose, pues porque se viene irrigando cada vez más el tema digital en la dinámica de consumo de los colombianos, pues para tener una participación que de alguna manera cambie la tendencia del comercio agregado total, pues todavía falta bastante. Dicho de otras palabras, todavía chiquitico el comercio electrónico como para jalonar todas las cifras de todo el sector comercio de nuestro país. ¿O no será que también mucha gente está dejando de comprar en canales físicos y se están volcando al comercio electrónico?
Yo diría que es que tampoco eso es lo que está en tendencia. No, no, la tendencia no es que las personas abandonen un canal para pasarse a otro. Eso no es lo que se ve, digamos, en el consumidor actual. El consumidor actual se nutre de ambos canales para tomar una decisión de consumo. Puede, por ejemplo, informarse en el canal digital y terminar comprando en el físico. Todavía, de todas maneras, hay un gran arraigo del canal físico en las decisiones de compra. Y tengamos en cuenta que el canal digital está concentrado, digamos, en las grandes ciudades, ¿cierto? El uso del canal digital y en los estratos socioeconómicos más altos. Entonces, también en la región, digamos, el canal físico es mucho más relevante y eso también influye naturalmente que en esa participación que te comento. Estos 15 billones de pesos que usted me comenta, ¿cómo están desagregados? ¿Son solo comercios electrónicos colombianos? Voy a citar unos ejemplos aquí con marcas propias. No sé, cuando le hago por internet compras al Éxito, no sé, se me ocurre ese ejemplo. O cuando compro la pizza en Domino's, también por domicilio. O aquí también están incorporadas las ventas de esas plataformas internacionales como Amazon, como eBay, como las plataformas chinas. No, nosotros lo que hacemos es un informe transaccional y la fuente de ese informe, digamos, que nos da un orden de magnitud sobre la cantidad de transacciones que se están haciendo online es el sector financiero, son las redes del sector financiero que son los grandes embudos como de las transacciones que se hacen digitalmente. Y esas transacciones que se contabilizan a través de las redes del sector financiero son aquellas naturalmente que se hacen con medios de pago emitidos en el país a comercios nacionales. ¿Y cuáles son los medios de pago, no sé si tenga esa información, preferidos por los colombianos para hacer comercio electrónico? A ver, las tarjetas de crédito están volviendo a aumentar su participación en el comercio electrónico, llegando cerca a un 56%, que pues es importante, ¿cierto? Era tradicionalmente antes de pandemia como el medio de pago preferido, logramos un comportamiento ya pues durante la pandemia y el año y medio posterior a la pandemia muy asociado a la utilización de tarjeta de débito que tiene que ver con la utilización de recursos propios y estamos otra vez volviendo a la tarjeta de crédito. Digamos, un medio de pago que sirve para tickets altos. Las categorías que se transan en comercio electrónico generalmente tienen tickets altos, que tienen unos atributos de seguridad que incluso ya están teniendo muchas de las débitos, pero bueno, está siendo mucho más utilizado. Lo deseable, por supuesto, es que se irrigue la utilización de cuenta bancaria, que es algo que también medimos a través de las transacciones PCE y de tarjeta de débito, porque esto significa que el colombiano no está comprando por e-commerce a deuda. Claro, no, es que al final la tarjeta de crédito es comprando y ahí queda uno pagando unas cuotas y tasas de interés que todavía siguen siendo bastante altas. Ustedes han medido, han mirado qué son, digamos, la gente, ¿para qué está utilizando el comercio electrónico principalmente? ¿Para abastecerse de qué tipo de productos? Sí, digamos que los productos más transados son tecnología, sin duda, moda. Hay muchos temas de hogar que se empezaron a posicionar después de la pandemia. No era una categoría muy transada antes de la pandemia, pero sí ya se ha mantenido, digamos, como en estas favoritas en los últimos 2 años, lo que es positivo. Y por supuesto turismo, ¿no? Turismo es una categoría en servicios muy transada en comercio electrónico. Los pequeños comercios, las empresas que apenas están arrancando sus primeros años de vida, sus primeros meses de vida, ¿qué tanto están participando en el comercio electrónico? ¿Qué tanto están montando sus propias tiendas? Pues mira, lo positivo un poco del comercio electrónico es que ofrece como esta senda hacia la formalidad. La tienda es, digamos, que el último escalón al que se llega cuando se está estructurando una solución online. El comercio electrónico ofrece diferentes modelos de negocio a través de los cuales, digamos, el comerciante, el emprendedor va recorriendo en función del escalamiento que le va dando a su negocio. Entonces, lo que estamos viendo es, obviamente, que para este tipo de comercios que tú mencionas se inicia por redes sociales, se vuelve, digamos, una transacción, esa interacción social que se tiene desplegada a través de las redes sociales. Vamos pasando a modelos de negocio como marketplace que me permiten no tener una formalización absoluta, sino servirme, digamos, de plataformas que conectan la oferta con la demanda para ya en un nivel
posterior de escalamiento, llevarlo a un sitio web propio, ¿cierto? Que ya supone pues una formalización. Entonces, un poco eso es lo que nosotros vemos y lo que nos parece pues muy positivo destacar del comercio electrónico, que es que acompaña esa solidez que va con el tiempo tomando el comercio sin imponerle desde el principio de su conceptualización las cargas asociadas a la formalidad. En estos 15 billones de pesos, ustedes incorporan las cifras que se mueven a través de esas compras que hoy están realizando las personas por WhatsApp, por Instagram y otras redes sociales. No, eso es un tema que estamos trabajando con el sector financiero, porque justamente ese tipo de transacciones están siendo contabilizadas como transacciones P2P, que se dan entre personas, que es muchas veces como al final terminan cerrándose. Entonces, empezar a tener la claridad de cuáles de esas transacciones que se hacen a través, por ejemplo, de billeteras, son realmente transferencias y cuáles obedecen a una compra, ¿cierto? Es un tema que se está buscando medir ya al interior del sector financiero, porque es una necesidad del sector poder conocer exactamente cuáles están asociadas como a nodos de comerciantes y no a transacciones que se den por razones pues normales de transferencia, de que me prestaste una plata y te la devuelvo o de que le giro a mis hijos, sino que realmente obedecen al funcionamiento de un negocio. Eso se está midiendo todavía, eso no está medido. Seguridad, ¿cómo están las plataformas? Pues se lo pregunto porque hemos conocido muchos casos en los últimos meses de hackeos y de manipulación de los sistemas de las empresas, etcétera. ¿Qué tanto esto ha afectado la confianza de los consumidores por hacer comercio electrónico? Pues mira, la confianza evidentemente es como el eslabón en torno al cual gira todo el desarrollo de la industria, porque es justamente el activo que más nos interesa conservar y es el más sensible. Evidentemente, este tipo de situaciones han venido a inquietar, digamos, a las personas, pero lo cierto es que desde el tema de la pandemia que generó como esta digitalización forzada y el entendimiento de cómo funciona el comercio electrónico, no hemos visto que ese porcentaje se haya como de transacciones, se haya como devuelto a lo que teníamos antes de la pandemia. La gente confía cada vez más en el comercio digital, porque además el comercio digital cada vez robustece, digamos, de manera más responsable, más sólida, más coordinada con los diferentes actores, esas soluciones antifraude y de protección al consumidor. Entonces yo diría, me siento, digamos, bastante optimista en cómo estamos familiarizando un poco a las personas con la compra digital y sobre el entendimiento de que la exagerada inseguridad social del comercio electrónico pues no es tal y que realmente con básicos cuidados puedo generar una transacción sólida, porque además los actores de la industria pues están en procura de lograrlo. Entonces Claro. digamos que una coordinación de esfuerzos que mantiene unas rutas de seguridad que son posibles. Doctora Quiñones, cuando usted me habló de los 15 billones de pesos así en seco, a mí me pareció inicialmente una cifra bastante grande, ¿no? ¿Qué empresa quisiera facturar todo eso? Pero cuando me la pone en términos de porcentajes de todo el comercio y me habla de ese 3%, ¿qué tan grande es cuando nos comparamos con otros países, digamos, medio parecidos a Colombia? Sí, es que ahí es un poco donde vemos. Nosotros tenemos unos crecimientos importantes. El año pasado crecimos un 38%, el antepasado un 40%, que son crecimientos, digamos, similares a los que hay en la región. ¿Sí? En términos absolutos son crecimientos similares a los que se ve en el comercio electrónico en la región. Lo que pasa es que no tenemos un comercio electrónico tan posicionado como está en otros países. En relación, digamos, con la América del Sur, tenemos pues en LATAM, digamos, un quinto puesto. ¿Por qué? Pues porque las condiciones habilitantes para el desarrollo del comercio electrónico pues no se resolvieron con la pandemia. Evidentemente hubo un gran impulso, pero en Colombia todavía tenemos grandes rezagos en conectividad que en Argentina no se tienen, grandes rezagos en inclusión financiera que en Chile ya están de alguna manera resueltos. Entonces ese tipo de cosas pues todavía no nos permiten generar una masificación del comercio electrónico a todos los intercambios económicos, pues ¿qué es lo deseable? ¿Qué es lo deseable? Porque un poco lo que traduce el comercio electrónico es competitividad para la economía en general. El comercio electrónico es mucho más que un canal. El comercio electrónico es un instrumento para generar trazabilidad de operaciones, para sacar economías de la sombra, para promover inclusión financiera. Entonces, un poco el objetivo es empezar a bajarlo a todas las actividades y a los intercambios económicos. Y eso depende de esas condiciones habilitantes que no solo se traducen en esfuerzos privados, ¿no? Que es una coordinación también de esfuerzos públicos.
¿Cuál podría ser el futuro del comercio electrónico? Porque alguien me comentaba algo que yo todavía no lo creo, por lo menos no lo dimensiono en mi cabeza, y es el papel que jugará la inteligencia artificial en el comercio electrónico. Básicamente, aplicaciones que ya lo conocen a uno, que ya saben dónde le gusta a uno viajar, que ya saben qué le gusta, qué ropa ponerse, cuáles son los carros, las motos preferidas, y simplemente uno ya no va a tener que buscar, sino que la inteligencia artificial lo va a buscar a uno y le va a decir, este es su plan de vacaciones perfectos, con base inclusive en sus restricciones presupuestales. Es decir, ya le conocen a uno los ingresos y todo eso. ¿Para allá vamos? Un poco sí. A ver, no es tan como que la inteligencia artificial va a anular nuestras capacidades de decisión. Yo diría que eso es una perspectiva demasiado exagerada. Pero lo que sí creo es que la digitalización y la apertura de un canal digital es mucho más que tener un sitio online, porque detrás de eso tenemos que involucrar procesos, digamos, de apropiación tecnológica como el entendimiento de los datos para generar ofertas de valor mucho más asertivas y como mecanismos de inteligencia artificial, pero no solamente para construir, digamos, una determinada oferta, sino para generar una interacción mucho más fluida con el consumidor. La inteligencia artificial le permite sentir al consumidor que alguien lo está escuchando, que alguien está tomando en cuenta lo que necesita en un chat, que alguien le va a dar garantía de que le van a devolver el bien si lo quiere cambiar, de que no va a haber una problemática con eso, porque permite generar unas interacciones mucho más personalizadas en la ruta virtual, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hace la inteligencia artificial es contribuir a generar una mejor experiencia de usuario, que al final es el centro alrededor del cual gira el desarrollo del comercio electrónico o digamos, no solamente el desarrollo, sino el afianzamiento del comercio electrónico. Que exista una experiencia de usuario menos friccionada, con mucha más confiabilidad, lo que estábamos hablando de la confianza. Y para eso, sin duda, las herramientas de inteligencia artificial pues van a generar unas contribuciones muy importantes. Pues bueno, estamos yo creo que muy cerca de dar ese gran salto y en cuanto a inteligencia artificial en el comercio también, ya lo estamos viendo en otros campos. Pues muchas gracias, doctora Quiñones, siempre un placer hablar con usted y qué bueno que les esté yendo bien en este 2023. Feliz noche. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. El crecimiento del comercio electrónico en nuestro país. Hacemos una breve pausa.